Había pasado meses diciendo, lo veré este fin de semana. Un documental antiguo, de esos que solo encuentras una vez y grabas como si fuera oro. El plan era sencillo: apagar el teléfono, preparar una taza de té, tumbarme en el sofá y por fin verlo. Pero cuando encendí el televisor, no hubo ni luz, ni sonido. Solo un silencio extraño, casi molesto. Toqué el botón varias veces, cambié el enchufe, incluso revisé los fusibles, pero nada. Como si algo dentro se hubiera apagado del todo. Suspiré y me quedé un momento de pie frente a la pantalla negra, con esa sensación tonta de decepción. Entonces marqué su número. ¿Estás ocupado? Siempre. ¿Qué pasa? Pantalla muerta. Ayuda. No preguntó más. Simplemente dijo: estoy en camino. Julio siempre fue así. Serio, algo callado, pero directo. 45 años, técnico de sistemas, manos de quien ha arreglado demasiadas cosas para ya no presumir de ello. Nos conocimos por casualidad en una comunidad de vecinos hace años. Desde entonces, aunque cada uno siguió con su vida, de vez en cuando nuestras rutinas choc. Abrió con ese gesto suyo, como si entrar a casa ajena fuera casi parte de su trabajo. En sus manos, una caja metálica, algo oxidada, que dejaba un leve olor a hierro y grasa. Era pesada. La dejó con cuidado sobre la mesa, sin saludar siquiera. Solo dijo: ¿dónde está el paciente? Me reí, más para romper el hielo que por el chiste. Allí. Y cuidado con el cable suelto, me dio calambre. Se agachó frente al mueble como si fuera parte del decorado. Yo me quedé de pie, mirando. Sentí ese impulso de no parecer inútil, de colaborar. Tomé el destornillador más grande del maletín. Él me miró un segundo, con una media sonrisa. No dijo nada, solo se sentó a mi lado en el suelo. Intenté quitar el primer tornillo. Estaba duro. Me esforcé. La punta resbaló. Él seguía observando en silencio, pero no con burla, con esa calma de quien espera sin apurar. Finalmente, suspiré. Está oxidado. No, solo mal encarado. Y entonces lo hizo él. Un giro de muñeca y el tornillo cayó. Luego otro. Sus dedos se movían con precisión, como si lo hubiera hecho 1000 veces. No había prisa. No había explicaciones. Solo manos que sabían lo que buscaban. Me senté a su lado. Quise ayudar. Me ofrecí. Él me alcanzaba piezas sin hablar, y yo las sujetaba. Éramos dos desconocidos dentro de una rutina íntima, arreglar algo. Mientras él desarmaba la parte trasera del televisor, yo lo observaba. Sus cejas fruncidas, la concentración en su rostro, el leve suspiro cuando algo no encajaba. No era un hombre que se explicaba. Era un hombre que estaba. En algún momento, dejé de mirar la pantalla rota. Lo miraba a él. Y pensé, tal vez no quería ver el documental. Tal vez solo necesitaba no estar sola. Julio seguía sentado en el suelo, inclinado hacia el panel trasero del televisor, con una concentración que casi se podía tocar. Sus dedos recorrían los cables con precisión, buscando el fallo invisible que se resistía. Yo no decía nada, no por falta de palabras, sino porque, a esa altura de la noche, ya no hacían falta. Su presencia hablaba por él. La mía, quizás, también. El silencio no era incómodo. Era una especie de tregua. Solo se oía el clic de las piezas, el leve roce del destornillador y el zumbido de la lámpara que colgaba detrás. La casa entera parecía contener la respiración. Yo estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas, observando cómo él trabajaba. Me di cuenta de que se había quitado la chaqueta hacía rato y que tenía una mancha de grasa en la manga de la camisa. Se pasó el dorso de la mano por la frente, dejando una leve sombra en su piel. Y fue ahí que noté algo nuevo: cansancio. No físico solamente. Era esa fatiga que uno lleva dentro, acumulada.
Me levanté sin pensarlo. Caminé hacia él, despacio, como si interrumpiera algo sagrado. Me agaché a su lado y, suavemente, le toqué el brazo. «Déjame a mí. Puedo hacerlo». Alzó la vista. Sus ojos tardaron en enfocarme, como si viniera de lejos. Luego asintió con una lentitud que decía más que cualquier palabra. Me pasó el destornillador sin decir nada, y se apartó solo un poco, lo suficiente para darme espacio. El metal estaba tibio por su mano. Me acerqué al aparato, busqué el tornillo que faltaba ajustar. No era difícil, pero tampoco era automático. Me concentré, recordando cómo él lo hacía, firme, sin brusquedad, sin apuro. Él me miraba, no con esa mirada que escanea, ni con juicio. Era una mirada cálida, como si viera algo que respetaba. Como si, por un momento, dejara de ser el que arregla y empezara a ser el que confía. Apreté el último tornillo. Se escuchó un clic sutil. El tipo de sonido que, aunque leve, da satisfacción. Me enderecé y sin decir nada, pulsé el botón de encendido. La pantalla titiló una vez, otra, y luego encendió. Luz azulada llenó el salón. Pero no pusimos nada. Ni el documental, ni música, ni noticias. Solo nos quedamos ahí. Él seguía en el suelo, yo también, frente a una pantalla encendida que nadie miraba. En su rostro no había triunfo técnico, solo serenidad. En el mío, algo parecido. Me incliné hacia atrás, apoyándome en las manos. Él hizo lo mismo. Nuestras espaldas casi se rozaban. La luz del televisor nos daba un reflejo suave, casi irreal. Y así estuvimos, respirando al mismo ritmo, compartiendo una victoria silenciosa. No hablamos de lo que habíamos arreglado. Porque, en el fondo, no era solo un aparato. Era otra cosa. Algo que nos conectaba sin necesidad de cables ni imágenes. Cuando por fin rompí el silencio, fue apenas un susurro. «¿Funciona?» Él sonrió, sin apartar la vista de la nada. «Claro que sí». Me desperté antes que él. Había dormido en el sofá, aunque le ofrecí la cama. No insistió ni una sola vez. Solo dijo que estaba bien así. La noche había sido larga y silenciosa, pero no incómoda. Como si todo lo que teníamos que decir ya lo hubiéramos dicho, sin decir nada. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido. En la cocina, encendí la cafetera, medí el agua y coloqué el café como siempre lo hago. Me detuve un segundo al escuchar el primer goteo. Ese sonido cálido, casi hogareño, que solo se aprecia cuando hay alguien más en casa. A los pocos minutos, escuché sus pasos. Lentos, descalzos. Entró a la cocina con el pelo revuelto y la misma camisa de anoche. Se veía diferente. No como un técnico que vino a arreglar algo. Ni siquiera como un amigo que se quedó tarde. Se veía como alguien que había decidido quedarse. Me miró un instante, sin prisas. «¿Lo terminaste tú?», dijo. Me giré para mirarlo. La cafetera aún no había terminado, pero ya el aroma llenaba el aire. «Pero tú empezaste». «Sin ti no habría funcionado nada», respondí. Asintió con un gesto leve. Tomó una taza del estante sin preguntarme. Como si conociera la rutina. Como si no fuera la primera vez. Se sentó frente a mí, con los codos sobre la mesa. En silencio. Durante un momento, pensé en poner la televisión. El mando seguía sobre la mesa del salón. La pantalla todavía mostraba el último fotograma, el título del documental, congelado, esperando desde anoche. Pero ninguno de los dos se movió. Porque ya no hacía falta. Julio se llevó la taza a los labios. Yo hice lo mismo. En su mirada no había promesas. Solo presencia. Esa presencia serena, firme. La que no exige, pero acompaña. La que entiende que hay mujeres que saben arreglárselas solas. Pero que, a veces, también quieren que alguien simplemente se quede. De repente, habló. «No vine solo por la pantalla, ¿sabes?
Sentí que el aire cambió. Como si todo lo anterior, los tornillos, las herramientas, incluso el silencio, hubiese sido una especie de prólogo. Levanté la mirada. «¿Entonces por qué viniste?» No respondió enseguida. Se tomó su tiempo. «Porque pensé que querías compañía. Y porque yo también la necesitaba». La cafetera se apagó sola. El vapor se disipó. Y ahí nos quedamos. Sin películas, sin ruidos, sin futuro definido. Solo el ahora. Después de un rato, se levantó para irse. Caminó hasta la puerta, se detuvo y sin girarse, dijo: «Si alguna vez quieres terminar ese documental, no esperes que funcione sin ayuda». Y salió. Yo me quedé sentada, con la taza entre las manos. La pantalla seguía encendida. Pero no la miré. Solo sonreí. Porque, en el fondo, sabía que volvería. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.